Capítulo 186. Después de que mi mente divagó un poco, mis dedos temblaron. Tal vez el daño cerebral que había sufrido recientemente todavía me estaba afectando, como la gente que no toma las mejores decisiones cuando tiene falta de sueño. Pero estaba pensando en un último empujón. No podía parar ahora. Si no actuaba ahora, nunca lo volvería a hacer. Solo tendría otra oportunidad de descubrir lo que realmente estaba sucediendo aquí si de alguna manera me volvía inmortal. Cultivarme era un camino peligroso y la idea de morir sin aprender lo que podría haber aprendido me dejaba un sabor amargo en la boca. Al mismo tiempo, seguir adelante a esta manera podría muy bien acelerar el momento de mi muerte. Me quedé mirando al guardia, debatiendo si debía dejarlo inconsciente. Al final, negué con la cabeza. No sabía si un guardia inconsciente haría sonar algún tipo de alarma. Además, no tenía pensado quedarme mucho tiempo. De todos modos, me iría antes de que alguien lo notara. Las técnicas de sigilo no eran tan convenientes como para alertar mágicamente a los guardias. Sabía que no podían ver las figuras con armadura de bronce que esperaban a los cultivadores en la puerta. Ninguno de los guardias reaccionó ante ellas. Dejar al guardia consciente demostraba cierto nivel de confianza. Eso podría hacer que fuera menos probable que me denunciara. Si lo hacía, tendría que renunciar a las piedras espirituales. Ya puedes irte, dije, despidiéndome de él con un gesto. No gastes toda tu nueva riqueza en un solo lugar. Si yo fuera tú, compraría recursos de cultivo. Sea cual sea la porquería que te haya tocado vivir, las reglas son solo pautas para los fuertes. El guardia asintió con una mirada resuelta. Sentí que, por una vez, no me traicionaría. Él se alejó caminando con paso firme, pero no esperé a que desapareciera antes de usar mi técnica de movimiento para salir de allí. Encontré un callejón vacío entre una gran posada de 3 pisos y una casa en el distrito más rico. Un sendero sombrío corría entre los edificios y rápidamente me dirigí hacia allí, sentándome con la espalda apoyada en la pared de madera de la posada. Cerré los ojos y comencé a desactivar mis funciones corporales, obligándome a dormir. Como cultivador de recolección de ki, controlar mi cuerpo de esta manera era fácil. Aunque nunca había hecho algo así. Pero justo cuando mi visión empezó a volverse borrosa y mis pensamientos se nublaron, sentí la forma de mi alma, ahora como una perla blanca prístina, y la usé para mantener mi conciencia despierta. Fue más fácil porque mi alma era más fuerte que el promedio. Al menos, eso fue lo que supuse. La mayor parte de asunto del alma fue una apuesta al azar, basada en mi limitada experiencia. Una extraña sensación me invadió mientras mi cuerpo se quedaba inmóvil. El sonido de los gatos hurgando en la basura a lo lejos, 2 ratas peleándose en la alcantarilla de abajo y el canto de los pájaros en el cielo comenzó a desvanecerse a medida que el sueño se apoderaba de mis sentidos. Me había acostumbrado tanto a mis sentidos sobrehumanos que perderlos me desorientaba. Ni siquiera percibía el sutil movimiento del aire alrededor de mi cuerpo, lo que me dejaba con una sensación de exposición y vulnerabilidad. Lo único que aún podía percibir era el ki que me rodeaba, aunque incluso eso se había reducido en comparación con lo que estaba acostumbrado. Pronto me encontré en un vacío oscuro, y la única prueba de que no estaba muerto era la leve sensación de ki. Era una sensación profundamente inquietante. Pero esa extraña sensación no duró mucho. Empecé a sentir algo de nuevo, no mi cuerpo, sino algo que rozaba mi alma y me permitía ver de nuevo. Estaba en una tierra dorada que parecía un sueño. A lo lejos se extendían colinas de oro, con rubíes, esmeraldas y diamantes que se elevaban tan altos como montañas lejanas. Las monedas de oro se movían bajo mis pies y miré hacia abajo para darme cuenta de que estaba completamente desnudo. No estaba solo allí. Había otras personas dispersas, aunque dormían en lugar de estar de pie. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, todos desparramados por este mundo de oro y gemas, con números del 11 al 20 flotando sobre sus cabezas. Había cientos de personas allí, y los números sobre sus cabezas disminuían constantemente. Con los enormes rubíes y otras gemas preciosas en la distancia, nosotros los humanos parecíamos insectos arrastrándose sobre una gran mesa. Arriba, se desplegó una vista fascinante. Una luna llena de tonos dorados bañaba el paisaje con su resplandor luminoso. Un dragón serpentino se había enroscado alrededor de esta cosa similar a la luna, sus escamas brillaban con la misma luz dorada. El dragón se retorcía elegantemente alrededor de la luna, moviéndose sutilmente como si estuviera dormido.
Tenía los ojos cerrados y su forma cambiaba suavemente mientras dormía. El dragón, envuelto en un letargo alrededor de la luna dorada, irradiaba un aura que recordaba al fantasma inmortal con el que me había topado. Aunque parecía estar en reposo, un profundo poder emanaba de su piel. Esta energía profunda y penetrante resonaba con la estructura misma de esta extraña realidad. Mientras contemplaba a la majestuosa criatura, sentí una sensación extraña. Un peso que me oprimía el alma. No era una manifestación de ninguna técnica, sino más bien la magnitud de la existencia del dragón. Su poder era tan inmenso que sutilmente comenzó a cambiar no mi cuerpo, sino mi alma. ¿Es el dragón en el cielo? Tuve una idea extraña. Una supuesta teoría. Existía la posibilidad de que el llamado Inmortal Dorado, que había creado Ciudad Goldwatch, fuera algún tipo de bestia monstruosa. Sí, ya fue suficiente curiosear. Con solo pensarlo, abrí los ojos de golpe. Las sensaciones antes inexistentes de respirar, oler, oír y ver regresaron a mí. Incluso el sabor del interior de mi propia boca se sentía extraño, casi ajeno. Pero no había tiempo para pensar en eso. Un escalofrío cada vez más intenso me invadió y sentí frío. No era el frío que sentía en la nieve o en los vientos cortantes. Esto era más bien algo primario. Cerré los ojos y me concentré en mi alma. Lo que antes había estado entera, como una perla blanca prístina, ahora estaba deshilachada. Un trapo blanco con suciedad en los bordes y las prominentes puntadas que la mantenían unida estaban expuestas una vez más. El mero hecho de mirar a un inmortal dormido me había hecho esto. Un rastro de miedo se apoderó de mi corazón mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo en ese mundo dorado? Mi alma podría haberse desgarrado antes de que sintiera dolor real. Es fácil saber cuando el cuerpo está herido, pero ¿y el alma? Eso es otra cosa. La única sensación que tenía era ese frío persistente. Ese lugar no estaba destinado a la mente consciente. Joder, murmuré en voz baja. A partir de ahora, no podía dejar que la curiosidad nublara mi juicio. Había estado en un estado de euforia después de obtener mi técnica esquí grave. Pero aún así, yo era solo un insecto jugando entre elefantes dormidos. Sin perder un segundo más, corrí hacia una de las puertas de Ciudad Goldwatch. Corrí por calles y callejones y salté desde los tejados hasta llegar finalmente a la puerta occidental, que no era la misma por la que había entrado a la ciudad, pero era la más cercana de donde había estado. Aunque le había pagado al guardia con armadura de bronce, no confiaba en que mantuviera la boca cerrada. A los guardias de la puerta no parecía importarles la gente que salía, solo la que entraba. Ni siquiera los soldados más jóvenes y menos experimentados actuaban de forma sospechosa, como si estuvieran planeando una emboscada. O bien el guardia con armadura de bronce no había dicho nada, o bien no había encontrado aún a nadie a quien transmitirle el mensaje. De cualquier manera, salí de la ciudad, y la vista de los campos de hierba abiertos, llenos de malezas inútiles y discípulos distantes acampando, nunca me había resultado tan refrescante. Parecía que había tenido suerte. El dragón inmortal dormido no me había notado. O si lo había hecho, simplemente no le importó. Una vez afuera, mi alma comenzó a sanar, a repararse lentamente. Una costra plateada se formó a lo largo de los bordes, marcando las reparaciones. Me sequé el sudor de la frente, me enderecé y me tranquilicé hasta que no hubo signos visibles de mi angustia. Luego, me dirigí hacia el campamento de la secta del sol ardiente. En un rincón estaban sentados mis primos y Sonson. Esta última estaba en una postura meditativa, claramente cultivando. Mis primos también estaban cultivando, apostados a su alrededor como guardias. Cuando me acerqué, Sonson abrió un ojo, me miró, luego lo cerró nuevamente y regresó a su meditación. Me senté junto a ellos y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Mis pensamientos se dirigieron hacia el dragón. Las personas en ese mundo extraño tenían números sobre sus cabezas, el más alto era 20, pero esos números iban disminuyendo lentamente. Relacionando esto con las tiradas de dados en las puertas de la ciudad, supuse que el inmortal estaba reuniendo la suerte de todos por alguna razón desconocida. Por supuesto, era una hipótesis importante, pero era la mejor teoría que tenía. Tenía que haber alguna razón detrás de los lanzamientos de dados en las puertas. Cerré los ojos y comencé a cultivar, integrándome al grupo. Lo último que quería era explicar lo que había sucedido en la ciudad.
Mientras me instalaba, pensando que podía actuar como si nada hubiera pasado y continuar cultivando durante el resto de mi estadía, alguien se me acercó. Lo extraño fue que no pude sentir la presencia de esa persona en absoluto. Ni pasos, ni el susurro de la hierba. Sin embargo, de alguna manera, podía sentir su energía mental. No sabía cómo llamarla de otra manera, pero sus pensamientos dejaban un residuo, un rastro. Mi técnica Esquigrade, que se ocupaba de la mente, podía detectarlo. Me di la vuelta y vi al conspirador, Son-san, mirándome con una sonrisa. Pero cuando se dio cuenta de que yo lo miraba, algo más que travesura brilló en sus ojos. Inmediatamente, Son-san abandonó su técnica y pude escuchar sus pasos y sentir su presencia nuevamente. No podía leer sus pensamientos, pero podía sentir su conciencia. Estaba confusa y era difícil interpretarla entre la multitud. Aún así, sin que nada más se acercara a mí, su poder mental se destacaba como un faro. Ahora que había liberado su técnica, se mimetizaba más, lo que irónicamente hacía que fuera más fácil acercarse sigilosamente a mí. Ahora también podía sentir su nivel de cultivo. Fundación establecida de 9 estrellas. Impresionante para su edad. Aunque se suponía que su talento era más débil que el de Song Song, ella era la estrella de la familia. ¿Por qué progresaba tan rápido? Debería tener menos de 25 años, ya que había participado recientemente en el torneo. Acabas de salir de Ciudad Goldwatch, ¿no? Preguntó. ¿Por qué tenías tanta prisa? Si alguien te está intimidando, puedes decírmelo. Yo me encargaré de ello. Después de todo, ahora somos aliados. Estaba haciendo un recado para mí, intervino Son Song, con los ojos abiertos y mirando fijamente a su hermano. ¿Recados? Pensé que era más bien tu segundo al mando. Sin embargo, ¿lo has dejado haciendo recados por ti? La sonrisa de Son San no vaciló cuando se volvió hacia su hermana, pero su mirada se detuvo en mí. ¿Qué tal si te unes a mi grupo, Liu Feng? No te convertiré en mi segundo al mando, pero al menos no te dejaré haciendo recados. Son había dicho eso para encubrirme. Sabía que algo había pasado, pero confiaba lo suficiente en mí como para no hacerme demasiadas preguntas. No, gracias. Disfruto mucho haciendo recados, sonreí. A diferencia de Son, a mí no me importaba mucho el estatus ni el miedo. Era una forma educada de rechazar a Son-san. Por mucho que fuera un bastardo poco confiable, seguía siendo un aliado y teníamos que parecer amistosos en público. Son se puso de pie, la hierba a su alrededor se marchitó mientras miraba fijamente a su hermano. No dijo nada y simplemente comenzó a caminar hacia él. La sangre se acumuló en sus palmas y 2 dagas carmesí se formaron en sus manos. Su intención asesina se filtró, sorprendiendo a todos los que estaban cerca. Gritos distantes sonaron de los comerciantes junto a las murallas de la ciudad. Eran mortales y, a pesar de la distancia, no podían soportar la presión de la técnica de Son. Antes de que las cosas empeoraran, me interpuse entre los dos y la sonrisa desapareció de mi cara. Creo que deberíamos parar aquí, dije. Si no se le hacía caso, Son sin duda intentaría matar a su hermano. Y a juzgar por la sonrisa en el rostro de ese bastardo, estaba listo para ello. Joder. ¿Cómo se me había ocurrido que podría hacer que pareciera que estos dos se apoyaban mutuamente? Había sido una idea estúpida de mi parte. Vamos, Liu Feng. Todos los hermanos se pelean de vez en cuando, dijo Son todavía sonriendo. Este tipo. Con un solo sello de mano, se formó una barrera violeta a nuestro alrededor, impidiendo que todo sonido entrara o saliera. Pero la creciente intención asesina que irradiaba Son presionó la barrera con tanta fuerza que no aguantó más de un minuto. Si empiezas una pelea aquí, tu veneno quedará expuesto, le advertía Son con los ojos fijos en él. Y si empiezas una pelea aquí, te mataré. Es una promesa. Si Son peleara con su hermano, probablemente perdería. Ella estaba al comienzo del establecimiento de la fundación, mientras que él estaba en la cima. Pero si yo intervenía, las cosas serían diferentes. Tenía algunas formaciones diseñadas explícitamente para atacar a los cultivadores del establecimiento de la fundación. Había entrenado con Son lo suficiente como para conocer su ritmo. Justo cuando terminé de hablar, alguien se estrelló contra la parte superior de la barrera. Se abrieron grietas en el escudo violeta y, en cuestión de segundos, se hizo añicos. Una figura encapuchada apareció junto a Son la misma que lo había acompañado antes.
Su presencia era apenas perceptible, pero ahora que había usado la técnica de los 8 fantasmas mentales, podía leer mejor a los demás. Era casi como si pudiera percibir sus intenciones, aunque no del todo. Había anticipado su llegada y algunos fragmentos de la barrera se pegaron a su máscara de porcelana. Su mente era tan insulsa, parecía como si literalmente no tuviera personalidad. A medida que la máscara comenzó a fracturarse, las grietas se extendieron por su superficie como una red siniestra. Con un chasquido final, la máscara se hizo añicos y los fragmentos dentados cayeron al suelo. El rostro que había detrás era una distorsión grotesca de la humanidad. El hombre tenía una complexión robusta y su rostro era una imagen de pesadilla. Tenía los ojos cosidos, gruesos puntos negros que estropeaban la piel pálida y arrugada. Donde debería haber estado su nariz, solo había 2 agujeros oscuros y huecos para respirar, abiertos como las bocas de criaturas abisales. La piel alrededor de estas mutilaciones estaba tirante y descolorida. ¿Qué diablos era esa cosa? La sonrisa de Son-san vaciló cuando los demás comenzaron a notar la escena. Aún así, nos miró y dijo: «Hasta luego, hermana. Liu Feng. Nuestra alianza será fructífera, ya lo sé». Se dio la vuelta y se alejó mientras su compañero sacó otra máscara y se la colocó en la cara. «Creo que deberíamos dar un paso atrás por ahora. No ganaremos nada con esto», le dije a Son-son. Se volvió hacia mí, sus penetrantes ojos azules estudiaron cada arruga de mi rostro antes de asentir. «Por supuesto», dijo, dejando que las dagas de sangre que tenía en las manos se disolvieran en un charco carmesí en el suelo. Retiró su intención asesina. Afortunadamente, los participantes que quedaban en este viaje eran lo mejor de lo mejor, por lo que ninguno se había desmayado por la presión de la intención de Son-son. Maldita sea. ¿Por qué Son-san apareció solo para causar problemas? ¿En qué estaba pensando ese bastardo? Debería saber que este movimiento arruinó nuestra alianza. Después de eso, las cosas fueron relativamente bien, aunque ni mis primos ni Son-son estaban de humor para seguir cultivando. Los ancianos del núcleo regresaron cuando se acercaba la noche y nos ordenaron que empaquetáramos nuestras cosas. Debíamos partir y viajar en la oscuridad, aunque nadie les preguntó. Casi 24 horas después de atravesar pantanos, bosques, praderas y montañas rocosas, finalmente avistamos las paredes de color blanco mármol de la secta del Sol Ardiente. Capítulo 187. A medida que nos acercábamos a las relucientes paredes de mármol de la secta del Sol Ardiente, las altas paredes parecieron calmar mis nervios. La tensión que se había apoderado de mis nervios se alivió lentamente. En el camino, nos separamos de las otras sectas. Con 4 ancianos del núcleo escoltándonos, nadie nos detuvo en la puerta. Una vez dentro, los ancianos del núcleo se volvieron hacia nosotros. Nos encontrábamos en el camino que conducía a varias partes de la secta, rodeados de un exuberante césped verde, flores en flor y árboles imponentes. Después de pasar tanto tiempo en la naturaleza, se sentía extraño estar tan cerca de un bosque y no oír nada. Ningún animal, ni siquiera el canto de un grillo. La secta te ha proporcionado innumerables beneficios, dijo uno de los ancianos del núcleo, rompiendo el silencio. Todo lo que hayas encontrado en esas ruinas es tuyo. Sin embargo, si estás dispuesto a compartir una copia con la secta, serás recompensado en especie. Por ejemplo, supongamos que has obtenido una técnica de grado terrestre y la has contribuido a la biblioteca de la secta. En ese caso, recibirás otra técnica de grado terrestre de la secta. Es como ganar 2 por el precio de una. La oferta era tentadora. Consideré compartir los conjuntos y las recetas de alquimia que había adquirido, sabiendo que duplicaría mis ganancias de esta expedición. Eso fue lo que dijo la parte codiciosa de mi cerebro. No era tan ingenuo. Revelar que tenía matrices de nivel 7 en mi anillo de almacenamiento sería como pintarme un objetivo en la espalda. El mejor conjurador de matrices de la secta estaba en el nivel 7, por lo que no había forma de que pudiera confiarles lo que poseía, y tenía poco interés en reforzar el poder de la secta del Sol Ardiente. Algunos de los demás se adelantaron y ofrecieron pergaminos. Los ancianos del núcleo utilizaron artefactos extraños para copiarlos, sacaron sus propios pergaminos de los anillos de almacenamiento y los entregaron como recompensa. Habían planeado esto incluso antes de partir. El artefacto que utilizaban para copiar parecía un duende mecánico. Una mano tocaba el pergamino original mientras que con la otra sostenía un pincel, transfiriendo el contenido al nuevo pergamino.
Era un dispositivo fascinante, algo que me hubiera encantado estudiar si el tiempo lo hubiera permitido. Honorables ancianos del núcleo, dijo uno de los discípulos, un joven bajo y fornido con uniforme azul y dientes torcidos. Si contribuimos con nuestras técnicas de la tierra a la biblioteca de la secta, ¿se nos prohíbe enseñarlas a nuestros clanes? Su pregunta llamó la atención de varios discípulos afiliados al clan, incluidos mis primos. Incluso si aportas técnicas, matrices, recetas de píldoras o cualquier otra cosa a la secta, seguirán siendo tuyas, respondió uno de los ancianos del núcleo, un hombre alto, de mediana edad, con barba incipiente en el mentón. No robaste a la secta para dárselo a tu familia, así que si compartes o no tu botín con tu clan es tu elección. Sin embargo, las técnicas que te ofrecemos a cambio no se pueden compartir con nadie, ni siquiera con tu familia. Eso era justo. A pesar de la corrupción profundamente arraigada en la cima, momentos como estos dejaban en claro por qué la secta del Sol Ardiente era una de las 4 grandes sectas. Sus políticas estaban diseñadas para alentar a los discípulos a contribuir, y funcionaron bien. Muchos discípulos asintieron con la cabeza, algunos sonriendo. Incluso mis primos se adelantaron para entregarme los pergaminos de las técnicas que habían adquirido. Aún así, era evidente que algunos discípulos no revelarían lo que habían encontrado en las ruinas. Probablemente eran ellos los que habían obtenido algo valioso, y compartirlo solo les haría quedar en la mira. De hecho, su renuencia por sí sola sería suficiente para despertar las sospechas de cualquier individuo inteligente que pudiera ver a través de sus actos. No es que tuviera que preocuparme por eso. Cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para intentar quitarme algo pronto se convertiría en otra víctima de la sed de sangre de Son Son. Si iban a por mí, el único tesoro que obtendrían sería la muerte. ¿Encontraste algo en la tumba? Preguntó uno de los ancianos del núcleo, mirándome fijamente. Parpadeé confundido. ¿Por qué me elegían a mí? ¿Se habían dado cuenta de que había encontrado algo? Tú fuiste nuestro especialista en bestias monstruosas durante esta expedición, aclaró el anciano del núcleo de mediana edad con barba incipiente en el mentón. ¿Aprendiste algo nuevo sobre las bestias monstruosas en la tumba? No, nada, respondí, calmando la voz. El inmortal no dejó ningún registro sobre bestias monstruosas. El anciano del núcleo entrecerró los ojos, escrutándome como si estuviera tratando de quitarme la máscara. Su mirada se desvió hacia Son Son, deteniéndose un momento antes de finalmente dejarla ir y apartar la mirada. Bueno, entonces pueden irse. Si tienen algún informe sobre la tumba o su diseño, escríbanlo. Serán recompensados con piedras espirituales, dijo el anciano antes de que los 4 ancianos del núcleo desaparecieran en un borrón, dejándonos atrás. Los discípulos que quedaban comenzaron a dispersarse. Algunos se marcharon satisfechos, otros decepcionados y unos pocos con visible tristeza. Volviéndome hacia mis primos, dije. Voy a encontrarme con algunos viejos amigos en la secta exterior, así que no podré ir con ustedes. Asintieron sin quejarse, pero Son Son me dirigió una mirada que me hundió el corazón. Sabía exactamente lo que estaba a punto de decir. Iré contigo, declaró. Arqueé una ceja con expresión interrogativa. ¿No tienes mejores cosas que hacer? No, en realidad no, respondió ella al instante. Luego se inclinó y susurró. Puede que puedas engañar a los demás, pero a mí no. Gracias a su capacidad auditiva mejorada, mis primos se acercaron lo suficiente para oírla, pero fingieron sabiamente no darse cuenta y se alejaron sin decir palabra. Liu Bo incluso sonrió aliviado, como si acabara de escapar de una guarida de lobos. Una vez que estuvimos solos, el rostro de Son Son se iluminó con una sonrisa, no una de sus habituales sonrisas psicóticas, sino una dulce y practicada que sin duda había perfeccionado frente a un espejo. ¿Crees que no puedo decirte que encontraste algo en la tumba? Son Son sacudió la cabeza como un padre decepcionado. Pensé que me conocías mejor que eso. Tus acciones hablan más que las palabras, y sé exactamente cómo habrías actuado si hubieras regresado con las manos vacías. Es bueno saber que no tenías nada mejor que hacer en este viaje que mirarme, respondí, sacudiendo la cabeza mientras lanzaba discretamente una serie de silenciadores a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué encontraste allí? Presionó. Una receta de píldora de nivel 6 y matrices del nivel 4 al 7, respondí. La sonrisa se esfumó de los labios de Son Son y sus ojos se abrieron de par en par. Maldita sea, maldita sea. No se molestó en ocultar su sorpresa.
Podría haberle hablado también de la técnica de grado celestial, pero no confiaba lo suficiente en la matriz silenciadora. Si bien las matrices de nivel 7 eran raras, solo podían ser utilizadas por los conjuradores de matrices. Pero una técnica de grado celestial, eso era algo completamente distinto. Incluso un anciano del núcleo mataría por eso, tal vez incluso el líder de la secta. A pesar de todos los recursos de su clan, estaba seguro de que Sonson no tenía una técnica de grado celestial. Eso por sí solo demostraba lo rara y valiosa que era. Y no era algo que se pudiera compartir. ¿Desde cuándo tienes tanta suerte? Preguntó Sonson. Espero que pronto llegues al nivel 4 de conjurador de formaciones. Prácticamente has heredado el legado de un inmortal. Ni siquiera iba a discutir sobre cómo ella hizo que convertirse en un conjurador de matrices de nivel 4 pareciera tan fácil como agarrar un sándwich. Continuamos caminando hacia la biblioteca de la secta exterior, Sonson a mi lado. Por cierto, ¿cuántas piedras espirituales tenemos en los anillos de la bóveda? Preguntó. Unos 138.000, más o menos, respondí. Puedes usar 100.000 de esos para obtener los recursos que necesitas para avanzar como conjurador de matrices, dijo con un tono decidido. Como conjurador de matrices de nivel 4, podrás hacer más que simplemente ralentizar a los cultivadores del establecimiento de la fundación con tus matrices. Me detuve un momento y Sonson me miró perpleja antes de continuar caminando. Su oferta me impactó mucho. Sabía cuánto esfuerzo había puesto en acumular esa riqueza. Me dio rienda suelta sobre nuestras finanzas, confiando en que yo sacaría el máximo provecho de ellas. Quería darle las gracias, pero sabía que Sonson no apreciaría ninguna muestra cursi de gratitud. Incluso podría abofetearme si lo intentaba. Ah, sí, ya lo puedo ver. El emperador Arrai y su compañero, Sonson bromeé, con una sonrisa en los labios. Se escribirán libros de historia sobre mí, quiero decir sobre nosotros. Sonson me rodeó los hombros con el brazo más rápido de lo que yo podía reaccionar, acercándome más. Estaba tan entusiasmada que ni siquiera notó que su pecho rozaba mi brazo. Sonson realmente necesitaba aprender el concepto del espacio personal. Sería una historia con moraleja sobre un sirviente arrogante y su poderoso amo, se rió entre dientes. Sobre cómo tratar de acercarse demasiado al sol era una mala idea porque te quemarías. Intenté soltarle el brazo, pero Sonson me agarraba con fuerza, como si fuera una prensa de acero, inflexible. Sus uñas rojas rozaron mi hombro mientras agarraba mi bata y me arrastraba sin esfuerzo. Vamos, sirviente. Tienes recados que hacer, me dijo en broma, tirándome hacia la pagoda de la biblioteca sin preocuparse. Era tarde y las calles estaban casi vacías. Aún así, algunas personas nos vieron. Dudaba que Sonson siquiera pensara en cómo lo verían los demás, e incluso si lo hiciera, no le importaría. Era así de imprudente. Cuando finalmente llegamos a la biblioteca, al menos tuvo la decencia de dejarme ir. Para entonces, el cielo ya se había oscurecido y la luna llena nos bañaba con una luz suave y plateada. Por fin has dejado de intimidar a tu discípulo menor. Deberías avergonzarte de usar tu autoridad para aprovecharte de mi naturaleza gentil, bromeé, haciendo el papel de víctima profesional mientras entraba en la biblioteca. De día o de noche, el interior de la biblioteca siempre lucía igual. La habitación estaba iluminada por artefactos incrustados en el techo y por el resplandor de velas parpadeantes. El aroma de libros antiguos llenaba el aire, envolviendo el espacio en una atmósfera acogedora y sombría. Como de costumbre, el bibliotecario estaba sentado detrás del mostrador mientras el anciano holgazaneaba cerca de los estantes, tomando un sorbo de té. Su rostro se iluminó con una alegría maliciosa cuando me vio, claramente ansioso por otra ronda de enfrentamiento verbal. Pero en el momento en que vio a Sonson a mi lado, su expresión se agrió, como si acabara de morder un limón. Sin siquiera saludarnos, se escabulló detrás de un estante cercano y desapareció de la vista. Me acerqué a la bibliotecaria, que nos recibió con una sonrisa cálida y educada, en completo contraste con el anciano. Liu Feng, señora Son. Bienvenidas. Siéntanse libres de explorar mi humilde biblioteca. Gracias, dijo Sonson distraídamente, con la mirada vagando hacia el techo y luciendo completamente desinteresada. ¿Por qué vino aquí si iba a actuar así? El bibliotecario, imperturbable, se ajustó las gafas al estilo de Harry Potter y preguntó. Por cierto, me enteré de la expedición. ¿Cómo fue?
Todo salió bien, respondí encogiéndome de hombros y sacando un pergamino de mi anillo de almacenamiento. ¿Recuerdas cuando mencionaste que necesitabas algo valioso para asegurar una gran contribución y convertirte en un anciano interno? ¿Algo así como un discípulo talentoso? Bueno, tengo algo mejor. Una receta de píldora de nivel 6. Puedes contribuir con ella a la secta. Capítulo 188. Le entregué al bibliotecario una copia de un pergamino con una receta de píldora de nivel 6 y guardé el original conmigo, por si acaso había secretos ocultos que solo se revelarían una vez que alcanzara cierta etapa de cultivo. Un pergamino de matriz hubiera sido más apropiado ya que el bibliotecario era un conjurador de matrices. Aún así, no podía renunciar a mis cartas de triunfo tan fácilmente. Eran cartas de triunfo que tenía que guardar cerca de mi pecho en caso de una emergencia. El bibliotecario obtendría más matrices cuando se convirtiera en un anciano de la secta interna. Por otro lado, la receta de pociones no me servía de nada. Si bien tenía algunos conocimientos sobre ingredientes y plantas, mis habilidades de alquimia eran casi inexistentes y se limitaban a hacer simples ungüentos curativos y brebajes menores. La alquimia era demasiado rígida para mi gusto, a diferencia de las matrices, donde podías adaptar y cambiar las cosas según fuera necesario. Supongamos que algún día me convirtiera en un cultivador de almas nacientes. En ese caso, tendría todo el tiempo del mundo para explorar actividades más allá de la conjuración de matrices. Para entonces, la secta probablemente habría encontrado sustitutos para los ingredientes extintos en la receta de nivel 6. Podría obtener la versión perfeccionada junto con todos sus beneficios. Incluso con mejoras, dudaba que las píldoras de nivel 6 cambiaran drásticamente la dinámica de la secta. A diferencia de las formaciones, que se podían lanzar sin rituales con un nivel de maestría más alto, la alquimia siempre requería ingredientes. E incluso los sustitutos de la receta de nivel 6 serían increíblemente caros. Solo los miembros de alto rango, tal vez aquellos a los que les faltaban extremidades, tendrían acceso a esas píldoras. Por supuesto, eso seguía siendo una ventaja notable. La oportunidad de restaurar a alguien que de otro modo quedaría lisiado de por vida. La secta probablemente tenía otras formas de curar miembros perdidos. Recordé vagamente que Sonson lo mencionó algunas veces. Pero no podía ser tan simple como tomar una pastilla. El bibliotecario tomó el pergamino de su escritorio, lo desplegó y leyó en silencio. Su rostro permaneció indescifrable, ni un solo tic traicionó sus pensamientos mientras sus ojos escudriñaban la receta. En el futuro, quería observar la píldora en acción y traducir sus efectos en una matriz. Por supuesto, no sería tan potente como la píldora. Nunca había oído hablar de un sistema de curación que pudiera regenerar extremidades. Los sistemas de curación eran tan raros como los sistemas de teletransportación. Irónicamente, tenía ambos en los pergaminos que me había dado el fantasma inmortal. Esta expedición fue un gran éxito. Ver que todo salía bien me llenó de orgullo. Sacar al bibliotecario de su apuro y ganarme mis premios. Fui el verdadero vencedor de esta expedición. Me costó todo el esfuerzo mantener una fachada tranquila y reprimir el impulso de bailar sobre la mesa de pura alegría. El bibliotecario enrolló el pergamino y lo volvió a colocar sobre el escritorio. Se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas con un paño de seda. No dijo nada. Era su costumbre cuando estaba molesto, aunque no parecía enojado. Pero, por otra parte, nunca lo parecía, ni siquiera cuando lo estaba. ¿Por qué estaría enojado? Entonces, ¿cuándo crees que podrás entregar el pergamino? Pregunté, rompiendo el tenso silencio. No, esto sería un desperdicio, respondió. Así, todo el orgullo que había sentido, la satisfacción de un plan bien ejecutado, se derrumbó como una frágil torre de cristal. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté. Intenté mantener la calma, pero inevitablemente me invadió cierta frustración. Era algo que había planeado cuidadosamente durante mi viaje hasta aquí. Lo último que esperaba era que la bibliotecaria se negara. Liu Feng, eres un joven con una experiencia limitada en el mundo, a pesar de haber ido a una expedición, dijo el bibliotecario mientras se ponía las gafas y se volvía hacia Song Song. Señora Song, ¿podría explicarle amablemente a nuestro joven amigo lo valiosa que es una receta de nivel 6? Song Song salió de su estupor y nos miró a ambos. ¿Eh? Ah, sí, las recetas de píldoras de nivel 6 son casi tan valiosas como una matriz de nivel 6. Por favor, explícamelo, insistió el bibliotecario.
Por ejemplo, compáralo con el valor de un anciano interno o incluso un anciano del núcleo y una receta de nivel 6. Bueno, una receta de nivel 6 no tiene precio. Si hubiera un mercado donde pudieras intercambiar una receta de nivel 6 por un anciano de formación central, la receta normalmente se consideraría más valiosa, dijo Sonson. Su atención se desvió hacia el techo y ocasionalmente hacia el estante donde el anciano se había escondido antes. Sí, una receta de nivel 6 es mucho más valiosa que la exigua recompensa de convertirme en un anciano interno, asintió el bibliotecario. Quédate con la receta. O, si no quieres la atención que conlleva que un discípulo presente una receta de píldora de nivel 6 a la secta, puedo encargarme de ello por ti. De esa manera, puedes obtener una recompensa justa y duplicar tus ganancias. Pero, por favor, me gusta pensar en ti como un joven inteligente. No cometas errores tan descuidados. Bien, ahora me di cuenta de que estaba enojado, su tono lo delataba, pero yo estaba más enojado. Tal vez deba tomar prestada una página del viejo libro de cabras. Creo que el destinatario de un regalo debería simplemente aceptar el regalo y no quejarse, dije. La receta también requiere ingredientes extintos, por lo que es menos valiosa que una verdadera receta de nivel 6. El bibliotecario me dejó terminar, como siempre, todo un caballero. Pero justo cuando estaba a punto de responder, me di vuelta hacia la puerta y comencé a alejarme. La receta del nivel 6 es tuya. Haz con ella lo que quieras, dije, interrumpiéndolo antes de que pudiera hablar. Cuando estuvo listo para responder, yo ya estaba afuera de la puerta de la biblioteca. Y había sido un día largo, por lo que mi audición no funcionaba muy bien. Sonson me alcanzó y se rió entre dientes. Puedes ser bastante insistente cuando quieres, pero tu maestro tenía razón. Nunca he visto a nadie rechazar una receta de nivel 6. Es un buen hombre. Sería mejor si supiera cómo aceptar los regalos que su discípulo se esforzó por obtener, dije. Creo que él entiende lo duro que trabajaste, respondió Sonson. Probablemente se esté preguntando por lo que pasaste para conseguirlo. Deberías considerar su perspectiva. Desde su punto de vista, podría parecer que estás ofreciendo todo lo que obtuviste en esta expedición. Esa fue una interpretación válida. Además, ¿qué demonios? ¿Desde cuándo Sonson se convirtió en el experto local en etiqueta social? Bajamos las escaleras, la luna llena estaba alta en el cielo, proyectando un brillo plateado que iluminaba cada paso ante nosotros. Si tuviera en cuenta los sentimientos del bibliotecario, nunca podría conseguir que entrara en la secta interior, expliqué. Es cierto, convino Sonson, con un dejo de diversión en su expresión. Por cierto, no necesito recordarte que guardes silencio sobre lo que obtuviste a ta expedición, ¿verdad? No te preocupes, no soy tan ingenuo como crees, bromeé. Si bien la receta de la píldora de nivel 6 tenía el potencial de curar a las personas, las matrices de nivel 6 y 7 que me había dado el fantasma inmortal eran un asunto completamente diferente. Las matrices eran escandalosamente peligrosas. Después de bajar las escaleras, aceleramos el paso, moviéndonos con la silenciosa rapidez de las víboras en la noche. Nos movimos tan rápido que ningún discípulo externo que estuviera cerca nos vería. El único rastro que dejamos atrás fue el sonido del viento aullante. En poco tiempo llegamos a la secta interior y nos aproximamos a nuestra casa. Envuelta en oscuridad, la mansión aún tenía un aura inquietante que me provocó un ligero escalofrío en la espalda, aunque ya me había acostumbrado a ella. Las enredaderas que colgaban de sus viejas paredes se habían extendido desenfrenadamente durante nuestra ausencia, trepando sin control por las ventanas y las puertas. Iba a ser una lucha incluso abrirlas. La maleza le daba al edificio un aspecto descuidado, casi embrujado, como si la naturaleza se lo estuviera tragando todo lentamente. Tal vez deberíamos haber limpiado las plantas por completo. De todos modos, me gustaba cómo se veían, aunque no estaba ansiosa por hacer el esfuerzo que implicaría cuidarlas. Tal vez debería crear una matriz para lidiar con tales inconvenientes. El rápido crecimiento de estas vides ciertamente no era normal para solo un puñado de días. Suspirando, extendí mi mano mientras pasábamos por la puerta. Una serie de dispositivos de seguridad se activaron, su barrido protector nos inundó. Desde mi palma, solté un puñado de cuchillas de viento invisibles. No eran lo suficientemente fuertes como para dañar la piedra o cortar miembros, pero tenían la fuerza suficiente para podar las enredaderas enredadas alrededor de la fachada de la mansión.
Con ráfagas precisas y controladas, las cuchillas de viento atravesaron la maleza, frenando el aspecto salvaje y embrujado del lugar. Una pequeña colina verde se movió en el patio de la mansión y Speedy asomó la cabeza. Parecía que la mansión no era lo único que había tomado el control durante nuestra ausencia. La tortuga bostezó, nos miró con cansancio y rápidamente volvió a dormirse. Mira eso, Sonson señaló un cadáver apoyado en uno de los árboles, envuelto en enredaderas y con aspecto de momificado. A juzgar por su túnica azul, no se trataba de un cuerpo antiguo. Parece que tuvimos visitas mientras estábamos fuera, comentó Sonson. Más bien parecía un discípulo tonto que pensaba que podía robar algo. Me acerqué al cadáver y arranqué las enredaderas. Como sospechaba, la textura de su ropa estaba bien conservada. Obviamente, el cadáver no había estado aquí antes y nadie había dejado caer un cadáver en nuestro jardín. Parece que las vides pueden drenar la sangre, dije. He oído hablar de plantas con propiedades similares, pero estas no se parecen a nada de lo que tenemos aquí. Tal vez la maleza alrededor de la mansión se debió a que usaron a este pobre tipo como fuente de nutrientes. Sí, mi madre las plantó. Siempre tuvo la costumbre de cultivar cosas extrañas, tratando de hacer pociones para su salud cada vez más deteriorada, dijo Sonson. ¿Tu madre estaba enferma? Pregunté. Sonson se encogió de hombros. Algo así. De todos modos, voy a descansar un poco. Extraño dormir en una cama de verdad. Las puertas de la mansión se abrieron con un crujido cuando ella entró, sin esperar una respuesta. Parecía que la salud de su madre era un tema delicado. Tendría que tenerlo en cuenta y evitar volver a sacarlo a colación. Me encogí de hombros y me volví para examinar el cadáver. Había marcas de quemaduras en todo el cuerpo, probablemente causadas por los dispositivos de seguridad. Pero también había otras heridas. Marcas de punción, como si le hubieran insertado una jeringa, y marcas de mordeduras, como si una bestia lo hubiera mordido. Miré a Speedy y asentí con la cabeza. Eres algo especial, pequeño. O tal vez debería empezar a llamarte el guardián dormilón. ¿El devorador dormilón? Capítulo 189. Shin-Ma miró fijamente el pergamino en su escritorio mientras amanecía y los discípulos comenzaron a entrar por las puertas principales. A pesar de la situación en la que se encontraba, había dormido bastante bien. Nunca había sido de los que pierden el sueño por un drama trivial. Aún así, para ser honesto, el comportamiento de Liu Feng lo preocupaba. Por lo general, Liu Feng era un joven comprensivo que entendía el mundo mejor que la mayoría de sus compañeros. Shin-Ma a menudo lo veía como una versión más joven de sí mismo. Sin embargo, tuvo que admitir que Liu Feng había demostrado ser más capaz, habiendo publicado con éxito la enciclopedia de las bestias monstruosas y navegando por la política interna de la secta de manera impresionante para alguien tan joven e inexperto. La mirada de Shin-Ma rara vez se apartaba del pergamino, incluso cuando los discípulos se acercaban a él con preguntas sobre libros o lo que necesitaban encontrar. Algunos eran tímidos, otros más confiados. Unos pocos lo trataban como a un sirviente más, dirigiéndose a él con aires condescendientes. Este último grupo no sobreviviría mucho tiempo como cultivadores. Shin-Ma podría haberles ofrecido consejos en sus años de juventud, pero ahora los dejaba pasar. Después de todo, no le importaba perder el tiempo en lecciones que sus padres deberían haberles enseñado hace mucho tiempo. No importaba cuánto intentara concentrarse en el pergamino, su mente se dirigía al tiempo que Liu Feng pasó en la biblioteca de la secta exterior. Liu Feng nunca había sido una persona enérgica. Sin embargo, había jugado con decisión, imponiendo su voluntad a los demás. Le gustara o no a Shin-Ma, Liu Feng estaba decidido a ayudarlo. No es que guardara rencor. De hecho, Shin-Ma se sintió conmovida por el compromiso de Liu Feng. Pero también reveló las malas influencias que moldearon al joven. Y esa mala influencia era la muchacha que lo acompañaba, Son Son. Mientras sus pensamientos vagaban, transcurrió otro día de trabajo. Cuando se marcharon los últimos discípulos, apareció Shansha con una taza de té. A pesar de criticar frecuentemente a Liu Feng cuando todavía era un discípulo externo, el anciano nunca fue de los que preparaba té para los demás a menos que se lo pidieran. ¿Qué te tiene tan sumido en tus pensamientos? Preguntó el anciano, arrastrando una silla por el áspero suelo de piedra. El chirrido de la madera al rozar el suelo resultaba irritante. Sin embargo, eso podría deberse a que estaba teniendo un día bastante irritante. No mucho, respondió Shin-Ma. Era mentira.
Shinma había estado pensando mucho en Liu Fen y en cómo manejar la situación en la que lo había puesto el chico. Tal vez muchos de sus colegas se hubieran alegrado si su discípulo hubiera hecho algo así por ellos. Aún así, Shinma abordó el asunto con una mirada más racional. Quería convertirse en un anciano interno principalmente para aprovechar la pequeña posibilidad de abrirse paso hasta la formación del núcleo. Por supuesto, también había otras razones, como demostrar algo a esos amigos suyos que lo habían mantenido estancado en su posición actual. También ansiaba el respeto que conlleva ser un anciano interno. Pero Shinma no era ciego a la realidad. Sabía que su cuerpo no era tan joven como antes. Ya había absorbido todo el conocimiento que pudo sobre su elemento. Tal vez todavía había espacio para convertirse en un conjurador de matrices de nivel 5. Aún así, las habilidades que una vez había entrenado con tanta pasión en su juventud, que parecían tan prometedoras, ahora no eran más que recuerdos lejanos. La causa misma de por qué había terminado en este lugar. Se instaló un tenso silencio entre ellos mientras el anciano lo miraba fijamente, sorbiendo su té de esa manera irritante. En la inquietante quietud de la biblioteca, el sonido de los sorbos era lo único que se podía oír. Para romper el monótono silencio, Shinma finalmente habló. Sería inútil desperdiciar una receta de nivel 6 solo para asegurar una invitación para convertirse en un anciano de la secta interna. Aún te quedan 70-80 años, dijo el viejo encogiéndose de hombros. Hay muchas posibilidades de que puedas llegar a la formación del núcleo. Deberías ser más como Smokoso. Puede que sea un matón increíble que nunca aprendió a respetar a sus mayores, pero por la mirada que tiene se nota que hará lo que le plazca. En muchos sentidos, solo le importa lo que piensa de sí mismo y no le importan las opiniones de los demás. Es muy egoísta. Lo que estás describiendo es una versión bastante exagerada de Liu Fen, respondió Shinma, quitándose las gafas y limpiándolas con un paño de seda blanco. No creo que alguien que acaba de regalar una receta de alquimia de nivel 6 pueda ser descrito con justicia como egoísta. A su manera, esa es su forma de egoísmo, dijo el viejo chivo sonriendo. Ya sea por un sentido equivocado de la justicia o lo que sea, ese niño te convertirá en un anciano interior, lo quieras o no. Esa es la parte molesta. Me alegra que Liu Fen esté tan agradecido y dispuesto a llegar tan lejos por mí. Sin embargo, me preocupa que esté perdiendo de vista su objetivo principal. Un cultivador siempre debe cuidar de sí mismo ante todo, dijo Shinma, recogiendo el pergamino con la receta de alquimia de nivel 6 y deslizándolo en su anillo de almacenamiento de bronce. Pero está malinterpretando algo. Tal vez debería enseñarle una lección que ha olvidado. El mundo a menudo no se doblega a los caprichos de nadie. Además, todos pueden ser egoístas. Dicho esto, Shinma caminó tranquilamente hacia una de las esquinas del mostrador en el que había trabajado durante tantos años. El alto mostrador de madera de media pared lo cubría hasta las caderas y estaba lleno de compartimentos a su lado. Abandonó el lugar que había sido su puesto durante tanto tiempo y se dirigió hacia la entrada de la biblioteca. Estaré ausente por un tiempo, gritó Shinma. El anciano alzó una ceja con expresión interrogativa, pero se encogió de hombros. Aunque actuó con calma, su mirada curiosa reveló su interés en ver cómo se desarrollaba todo esto. Pero Shinma no tenía tiempo para entretener a un anciano que tomaba té. Tenía que asegurarse de que los conjuntos estuvieran configurados de modo que los principales sistemas de defensa no fallaran en el momento en que él se fuera. La mayoría de los conjuntos eran inscripciones que permanecerían activas incluso en su ausencia. Sin embargo, si no detectaban su ki durante más de 10 minutos, los sistemas de defensa de la pagoda de la biblioteca se activarían automáticamente. Antes de salir, Shinma no pudo evitar mirar hacia atrás, a la gran torre de piedra, el mismo lugar que había aprisionado su alma, su mente y sus ambiciones durante todos estos años. El lugar no parecía nada especial desde fuera. A pesar de sus quejas, Shinma sabía que, en muchos sentidos, había tenido suerte. Sus colegas, incluso los ancianos internos, habían perecido durante oleadas de bestias u otras catástrofes. Como bibliotecario, se había librado de participar en guerras. Sacudió la cabeza, dejando que esos pensamientos sombríos se desvanecieran, y sacó una espada de su anillo de almacenamiento. La vieja hoja estaba oxidada, casi como si la hubieran dejado pudrirse bajo la lluvia, abandonada desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de su aspecto maltrecho, el arma flotaba con gracia, moviéndose alrededor de Shinma como un dragón en vuelo. Esta era la misma espada que había blandido desde sus días como un discípulo pobre.
Después de convertirse en bibliotecario, vendió su otra espada voladora, encontrando poco uso para ella ya que rara vez salía de la biblioteca. Había sido optimista, pensando que cada piedra espiritual contaría para su próximo avance. Creía que su camino se despejaría, como tantas historias de cultivadores que triunfaron fácilmente sobre las dificultades. Pero Shinma no se quedó pensando en esos recuerdos. Con la facilidad que le da la práctica, saltó sobre la espada. Una sensación familiar lo invadió y, por un breve instante, se sintió como un hombre joven otra vez, volando bajo el cielo estrellado. El aire tembló a su alrededor mientras se dirigía hacia el corazón de la secta más rápido que cualquier flecha. El viento azotaba su uniforme y le picaba el rostro, el frío le mordía los ojos. Pero Shinma no usó el ki para protegerse, ni tampoco disminuyó la velocidad. En cambio, siguió avanzando más rápido. Su mirada se dirigió hacia las estrellas, esos orbes distantes y brillantes, y la luna, casi llena, lo bañó con su luz plateada. Por un fugaz segundo, el viejo y sabio bibliotecario sintió una chispa de rebelión. La idea de alejarse de todo esto cruzó por su mente. Después de todo, las posibilidades de avanzar más en su cultivo eran escasas. Simplemente podía desaparecer, volar lo suficientemente lejos como para que ni siquiera la secta del sol ardiente pudiera encontrarlo. Ya estaba en una edad en la que los mortales serían considerados abuelos. Sin embargo, siempre se había dedicado a la cultivación durante todos sus años. Aunque había experimentado la calidez de despertar al lado de una mujer, nunca había conocido el consuelo de una amante susurrándole palabras dulces al oído. Nunca había acunado a su propio hijo en sus brazos. Nunca había tenido la oportunidad de vivir. Shinma sacudió la cabeza, desterrando los pensamientos antes de que pudieran enconarse. Él era, y siempre sería, un cultivador. Era su naturaleza, su destino. Había nacido para este camino, uno entre mil. Si eso no era una señal del destino, ¿qué lo era? Su agitación interna se calmó cuando llegó a las puertas que dividían las sectas interna y externa. Dos jóvenes somnolientos, uno alto y otro bajo, montaban guardia con espadas en la mano. Vestían uniformes azules, lo que los identificaba como discípulos internos, aunque su atuendo estaba arrugado y descuidado. Una mancha de suciedad incluso manchaba la pantorrilla de uno de los discípulos. Probablemente habían estado entrenando antes de su turno de guardia. Shinma recordó los días en que él también había estado de guardia. Todo discípulo interno tenía que hacerlo al menos una o dos veces. Sin embargo, siempre había excepciones, como Liu Fen, que rápidamente llamó la atención y fue puesto bajo el cuidado de Son Son. La secta sabía cuándo cortar por lo sano en situaciones como esta. Son Son probablemente devolvería la cabeza del mensajero en bandejas y enviaban a un discípulo a llamar a Liu Fen para que hiciera guardia. Ella fue una mala influencia para Liu Fen, pero incluso las malas influencias tuvieron sus beneficios. Honorable anciano, le damos la bienvenida a la secta interior, dijo el discípulo más alto, dándole un codazo a su amigo, quien rápidamente se enderezó y repitió el saludo. Sus ojos se posaron demasiado tiempo en la espada de Shinma como para ser considerados respetuosos. La fatiga que nublaba sus mentes debe haber afectado sus modales. A pesar de sus formalidades, Shinma se dio cuenta de que los jóvenes no querían mostrar el respeto que intentaban mostrar. Estaban acostumbrados a ver a los ancianos internos ir y venir. En su opinión, un anciano externo era casi lo peor que podían encontrar. Lo peor era que lo enviaran a una ciudad sin nombre para servir como gobernador. Los ojos nunca mentían. Por eso a Shinma le gustaba llevar gafas. Así resultaba más difícil para los demás saber si decía la verdad o no. Sin decir palabra, se deslizó más allá de los discípulos, permaneciendo sobre su espada. Luego, con una oleada de ki, aceleró nuevamente a una velocidad vertiginosa. Su visión mejorada por el establecimiento de la fundación le permitió rastrear fácilmente su entorno y reaccionar a tiempo ante cualquier obstáculo. Sin embargo, la espada debajo de él, barata y oxidada, había alcanzado su velocidad máxima. Poco después, llegó a un gran palacio envuelto en más capas de armaduras de las que podía contar. Había poca gente alrededor, lo que no era sorprendente dada la hora avanzada. Incluso con su vista de halcón, la belleza del palacio púrpura era difícil de apreciar de noche. Durante el día, era una vista impresionante. Una vegetación exuberante de colores vibrantes enmarcaba paredes que brillaban como arcoíris a la luz del sol. Pero ahora, bajo la pálida luz de la luna, su esplendor se atenuaba.
Se bajó de su espada voladora mientras atravesaba las barreras del grupo y aterrizó suavemente y sin hacer ruido sobre la hierba. Con un gesto rápido, guardó la espada oxidada y consideró brevemente comprar una nueva. Un hombre apareció al acercarse al gran edificio del palacio, el único lugar que aún estaba iluminado a esa hora. El hombre tenía 3 pliegues de grasa debajo de la barbilla, una cabeza calva marcada por un lunar con forma de ataúd y una amplia sonrisa que dejaba al descubierto 3 dientes dorados en el lado izquierdo de la mandíbula superior. Aunque claramente tenía sobrepeso, la vestimenta de Pan Zu, oscura y bien entallada, ocultaba gran parte de su volumen, haciéndolo parecer más delgado de lo que realmente era. Shin Ma. ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo? Gritó Pan Zu. ¿Por qué no me dijiste que vendrías? Habría preparado un banquete en tu honor. Pan Zu era un hombre grande que exudaba el aura de alguien corrupto, el tipo de persona que podía ser comprada fácilmente si necesitaba que se hiciera algo bajo llave. Pero a pesar de su naturaleza cuestionable, Pan Zu generalmente se mantenía reservado y neutral en la mayoría de los asuntos. En su juventud, había sido conocido como un hombre atractivo, aunque su encanto se desvanecía rápidamente cada vez que hablaba. Basta decir que no era un mujeriego. No hay necesidad de un banquete, respondió Shin Ma, prefiriendo no molestar a los sirvientes. Estoy aquí para presentar una fórmula de alquimia de nivel 6 como contribución a la secta. La sonrisa de Pan Zu desapareció y sus ojos se abrieron con incredulidad. No estás bromeando, ¿verdad? ¿Has desarrollado el sentido del humor a tu avanzada edad? Shin Ma restó importancia al comentario. No, no lo he hecho. Ahora, ¿puedes avisarle a alguien? ¿O debo dejar que alguien más se lleve el crédito por entregar esto? No, no, no te preocupes. Pan Zu cerró los ojos apresuradamente y el aire a su alrededor brilló mientras las formaciones se movían y giraban, como un niño jugando en el barro a lo largo de la orilla de un río. Estarán aquí pronto. Este es el tipo de cosas en las que el líder de la secta podría involucrarse. Lo sé, dijo Shin Ma con calma. Pan Zu recuperó la compostura, pero un silencio incómodo se instaló entre ellos. Su mente parecía preocupada, dejando poco espacio para la conversación. El silencio se sentía sofocante, amplificado por la ausencia de animales o insectos dentro de la secta. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida amorosa? Preguntó Pan Zu, en un pobre intento de romper el silencio. Este tipo, incluso después de todos estos años, todavía tenía el don de meter la pata. ¿Cómo alguien con tan poco tacto social logró conseguir este puesto? Capítulo 190. No había nada como despertarse al amanecer, con el aire fresco de la mañana rozando la piel, un libro en la mano y una taza de té cerca. La tranquilidad de las primeras horas de la mañana lo convertía en el momento perfecto para reflexionar en silencio. Es cierto que el té podría haber estado más caliente, pero las limitaciones de los anillos de almacenamiento significaban que el tiempo transcurría de manera diferente dentro de su espacio separado. Aún así, el té frío era un pequeño precio a pagar por la simple alegría de ese momento sereno. Me recliné en la mecedora de mi dormitorio y dejé que el suave balanceo calmara mis pensamientos mientras miraba por la ventana. La suave luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre los terrenos de la mansión, pero mis ojos se dirigieron más allá del jardín prolijamente cuidado hacia una tumba solitaria justo fuera de los límites de la finca. Una simple lápida de piedra se alzaba en la cabecera. Fría, sin adornos y sin inscripción. Enterrado debajo de esa lápida sin nombre yacía el cuerpo del ladrón que había sido asesinado por Speedy y los Arrays. A pesar de lo que el hombre había intentado hacer en sus últimos momentos, le había dado un entierro digno, concediéndole el respeto que toda alma merece en la muerte. Su cuerpo no quedaría abandonado a su suerte bajo el sol. A esas alturas, la muerte ya no me inquietaba como antes. El exuberante jardín verde que había frente a mí despertó una ola de tranquilidad que alivió cualquier tensión que pudiera haber persistido. Incluso la dura silla de madera que había debajo de mí me resultaba tan cómoda como el cojín más suave. Había un libro sobre mi regazo y la suave calidez del sol matutino bañaba mi piel. Sostenía una taza de té en la mano, cuyo aroma se mezclaba con la fragancia de las flores en flor y la esencia salvaje e indómita del bosque de verano. Una sonrisa se dibujó en mis labios. No había mañana más perfecta que aquella. A medida que pasaban las horas, la luz del amanecer dio paso al calor pleno de la mañana. Empezó a hacer más calor y devolví la taza de té vacía a mi anillo de almacenamiento.
Sin embargo, la falta de té no logró distraerme del todo mientras terminaba de leer el libro que tenía en el regazo. Era una colección de técnicas mentales que detallaban su uso a lo largo de los años. Lo había recuperado de la biblioteca del clan Son después de la emboscada del hombre Bud, aunque, como en aquel entonces, no me resultó particularmente útil. No existían técnicas como las de mis 8 fantasmas mentales. Pero, claro, una técnica de grado celestial tenía que ser especial. Tan única, de hecho, que se escribió muy poco sobre ella. La mayor parte del conocimiento probablemente se difundía de boca en boca entre los escalones más altos de cualquier organización. La mayoría de las técnicas mentales tenían que ver con la ilusión, la confusión o, en muchos casos, alguna forma de esclavitud animal. Controlar hordas de bestias monstruosas. Mi técnica Esquirrade podía hacer todo eso y más. Desafortunadamente, no había buenos ejemplos de cómo usar una técnica de este calibre. Su única debilidad era mi incapacidad para manejar la abrumadora cantidad de información. Como no podía usarlo en su forma original, mi mente se desvió hacia la idea de un ordenador de mi vida anterior, tal vez una forma de recrear algo similar. Pero construir un ordenador desde cero no sería una tarea fácil, básicamente codificar el primero de su tipo en este mundo. Era algo que debía considerar una vez que descubriera cómo almacenar y procesar toda la información. Las técnicas de grado celestial eran complejas, mucho más allá de la simplicidad de las técnicas de grado terrestre, que uno podía aprender simplemente leyendo un libro y practicando lo suficiente. Mientras mis pensamientos vagaban más profundamente en este tema, considerando el mejor enfoque para dominarlo, sentí la presencia de alguien acercándose a las capas exteriores de las matrices que rodeaban los terrenos de la mansión. Un hombre con una túnica verde estaba de pie fuera de las puertas de metal. Su rostro me resultaba familiar, marcado por las gafas estilo Harry Potter que lo hacían destacar. Shinma. ¿Qué demonios estaba haciendo la bibliotecaria aquí? Ya tenía suficiente con intentar descubrir cómo usar mi técnica Esquirrade sin freírme el cerebro. Suspiré, dejé el libro en el suelo del balcón y salté hacia abajo, aterrizando suavemente sobre la hierba exuberante. Al mismo tiempo, Son sintió la presencia de la recién llegada y salió de la puerta principal de la mansión. Sus movimientos eran bruscos, como una espada desenvainada, lista para cortar a alguien. Sin embargo, su espíritu de lucha se desvaneció cuando vio quién estaba en las puertas. Se giró hacia mí y una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Ni siquiera necesité mirarla directamente. Podía sentir su expresión con mi visión periférica y sabía muy bien cómo reaccionaba en situaciones como esta. ¿Mucha gente que conoces te sigue hasta tu casa? Son sonrió. Era un cebo para iniciar una discusión, pero no estaba dispuesto a caer en la trampa. Un hombre inteligente sabía cuándo no valía la pena luchar en una batalla. Sin decir palabra, caminé hacia la puerta para encontrarme con el bibliotecario. A medida que me acercaba, una sensación de inquietud se agitaba en mi interior. Mi mente comenzó a recomponer el motivo por el cual podría estar de pie en mi puerta. Pero no tuve que adivinar mucho. Sin decir palabra, la bibliotecaria me entregó 2 pergaminos. Reconocí uno inmediatamente, sin necesidad de comprobar siquiera su contenido. El otro me resultaba desconocido. La de la izquierda es la receta de nivel 6 que me diste, dijo. La de la derecha es una receta de nivel 6 nueva y completa que adquirí después de intercambiar la tuya con la secta. Quería gritarle, decirle que tomara los malditos pergaminos y que hiciera lo que quisiera con ellos. ¿Cómo podía un hombre ser tan terco? Sabía que su objetivo era convertirse en un anciano interior. Entonces, ¿qué demonios lo estaba deteniendo? ¿Por qué te molestaste en hacer esto? Pregunté, con frustración en mi voz. Si crees que te di todo lo que obtuve de la tumba, estás equivocado. El bibliotecario suspiró y se quitó las gafas, que en un instante quedaron guardadas en su aro de almacenamiento. Me miró a los ojos, con una mirada dura y penetrante. Liu Feng, te considero un hombre inteligente, alguien que fácilmente me superará algún día, dijo con tono resignado. Pero para ser honesto, hago lo que me da la gana. Tú solo eres un discípulo de la reunión de Qi. Toma los pergaminos y cállate. Te estoy haciendo un favor. Este tipo, se comportó igual que yo cuando salí de su biblioteca, solo que presionándolo aún más para enfatizar su punto. Siempre lo había considerado un hombre inteligente. Nuestras conversaciones eran educadas y ordenadas, sin mezquindades. Ese era normalmente el territorio del anciano.
Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, el bibliotecario sacó una tarjeta azul y me la tendió. Puedes canjear esta carta por 38.500 piedras espirituales, declaró. Es la mitad de la recompensa que recibí del intercambio. La otra mitad la conservé como comisión por manejarla en secreto, donde nadie se enterará. Estás actuando como un niño, dije mirando la tarjeta sin quitársela. ¿Y tú eres un niño?, replicó el bibliotecario. ¿Sí? ¿Y cuál es tu excusa para actuar así? Sonreí. Shinma suspiró y sacudió la cabeza. A veces, tú y Sansha sois irritantemente parecidos. Uno culpa a su vejez y el otro a su juventud por su horrible comportamiento. Aunque sonaba más polémico que sincero, tuve que admitir que tenía razón. Maldita sea, estaba actuando como el viejo. Y por mucho que quisiera al viejo, ambos sabíamos que Sansha podía ser un poco imbécil. Si alguna vez me he comportado como Sansha, me disculpo sinceramente. Incliné la cabeza, mostrando respeto. A pesar de este pequeño golpe de suerte, no buscaba una confrontación. Lo único que quería era ayudar a la bibliotecaria. Aunque me gustaría señalar que eres increíblemente terco. Acepta el regalo y sigue adelante. Esas recetas de alquimia no me sirven, añadí. Shinma abrió la boca como para replicar, pero su mirada se desvió hacia atrás, deteniendo cualquier discurso sincero que había estado preparando. Me di vuelta y vi a Sonson parada justo afuera de las puertas de la mansión, observándonos como un búho que recibe su dosis diaria de entretenimiento. Cuando se dio cuenta de que ambos la mirábamos, rápidamente se dio vuelta y agarró la manija de la puerta. Sí, esto está roto. Lo arreglaré, murmuró, frunciendo el ceño hacia la puerta, a pesar de que no tenía ningún problema. Me recordaba a una de esas amas de casa chismosas que tienen demasiado tiempo libre. Además, estaba segura de que no sabía arreglar nada. ¿Sabes? Podría simplemente poner un sistema silenciador a nuestro alrededor y no oirías nada, señalé. Si haces eso, asumiré que estás conspirando contra mí, respondió Sonson. El corazón de Shinma se aceleró al oír eso y el ki a su alrededor fluctuó como si se estuviera preparando para una pelea. Claramente, no entendía la broma interna entre Sonson y yo. Tus chistes no siempre se traducen bien, le dije. Ella se encogió de hombros y se puso de pie. Sus profundos ojos azules nos miraron como dos dagas. ¿Quién dijo que era una broma? Al menos tuvo la decencia de dejar de fingir que estaba interesada en la puerta. ¿Estás tan aburrido que necesitas escuchar misteriosas conversaciones? Pregunté. Por supuesto que sí, respondió ella sin dudarlo. Juré que si por algún milagro alguna vez me volvía más fuerte que ella, le enseñaría algunos modales. ¿Cómo podía alguien ser tan frío y tan infantilmente desagradable al mismo tiempo? Simplemente ignórala, suspiré, volviendo mi atención a Shinma. El bibliotecario tenía una expresión extraña, su mirada oscilaba entre Sonson y yo. Entrecerró un poco los ojos, aunque al principio no dijo nada. Como sea, murmuró. Quería decirte que he encontrado una mejor posición para negociar. A pesar de las recompensas, una receta de nivel 6 puede elevar el poder de toda la secta. Mi ascenso a anciano interno está ahora bajo revisión. Se concretará una vez que encuentren un reemplazo para mí en la biblioteca. Mierda, realmente lo hizo. ¿Cómo? Pregunté genuinamente curioso. En teoría, tengo un estudiante que es famoso y, en muchos sentidos, invaluable para la secta, aunque no por su talento para la cultivación, dijo Shinma con una sonrisa. Esta vez, la alegría llegó a sus ojos. Asegúrate de que esta no sea una de esas promociones falsas en las que tardan años en encontrar a alguien que te reemplace, advertí. En mi vida anterior, conocí a muchas personas que estaban atrapadas en puestos de mierda en una empresa solo porque su gerente les había prometido un aumento o les había vendido un futuro en el que serían felices en la empresa. No te preocupes, recibí una promesa directamente del líder de la secta, me aseguró Shinma. Bien. Eso estuvo muy bien. Ahora, para la parte final del plan, tenía que advertir a varias personas. Pero hacerlo solo podría levantar sospechas. Las puertas de la mansión se abrieron con un crujido cuando tomé los dos pergaminos y la tarjeta azul y los coloqué en mi anillo de almacenamiento. Bueno, haría una fiesta para celebrarlo, pero una fiesta solo entre tú, el anciano y yo sería un poco aburrida, dije, acercándome para darle un abrazo. Shinma enarcó una ceja, claramente desconcertado por el gesto.
La gente de este mundo no era precisamente del tipo sensiblero. Olía a papel, tinta y un ligero aroma a incienso floral. Mientras lo abrazaba, lo arrastré sutilmente hacia el interior del sistema silenciador de la mansión, asegurándome de que cualquiera que estuviera demasiado lejos no oyera nada más que murmullos. Una vez que estuvo cerca, le susurré al oído. Intenta salir de la secta si puedes. Se avecina algo grande. Puedes advertir discretamente a mis primos también. Diles que te envié. Tal vez deberían visitar el clan Liu por un tiempo, tomarse unas vacaciones. Él asintió, sin alterar su expresión, sin parpadear en su sonrisa. Sí, me ocuparé del anciano. No podía sentir a nadie cerca, pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso en asuntos como este. Soltó el abrazo y asintió. Tengo algunas cosas que hacer. Nos vemos luego, Liu Feng. Sacó una espada voladora de aspecto oxidado de su anillo de almacenamiento y salió disparada como un cohete. Bien. Ahora solo tenía que asegurarme de que Son Son también saliera de aquí y todo estaría listo. Entonces, podría abandonar la secta y embarcarme en mi viaje marcial sin que me acusaran de huir con sus secretos. Sería prudente mantenerse alejado durante unos años, especialmente cuando ocurrió la calamidad celestial. La mayoría de las cosas ya estaban en su lugar, pero todavía faltaban colocar unas cuantas piezas más. Fin del capítulo 190.